Buenas noches, queridos hermanos. Ministerios Príncipes de Paz les da la bienvenida hoy a una nueva materia del seminario gratuito. La materia que vamos a estudiar este día es interpretación de las escrituras. En relación a cualquier texto, se pueden formular tres preguntas básicas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué impacto tiene en mí? La hermenéutica. La mayoría de las personas sabe que es difícil mantener una comunicación significativa a un nivel humano común. El significado de lo que se dice puede perderse o distorsionarse fácilmente entre dos personas que hablan el mismo idioma o que viven hasta en la misma casa. El lenguaje es muy flexible. Por ejemplo, una palabra tan sencilla como temprano puede tener toda una gama de significados según su contexto. Cenar temprano significa comer a las 20 horas o en lugar de las 22 horas. Pero una jubilación temprana significa retirarse a los 60 años en lugar de los 65. Es un estilo tanto que cubre a todo el continente americano. Temprano se refiere a un estado de muebles, mientras que la Edad de Bronce temprana es un periodo arqueológico con una diferencia de 4000 años entre las dos cosas. El lenguaje cambia comunicativamente en su época. Shakespeare, la palabra inglesa física se refiere a laxivios u otros medicamentos, mientras que la que hoy en día física se les llama filosofía natural o en aquel entonces. Interpretación. Interpretar es descubrir el verdadero significado de algo escrito o hablado, especialmente al expresarlo con otras palabras. Un sinónimo es sencillamente explicar, otro es traducir. Una persona bilingüe que se para junto a un orador para traducir sus palabras a otro idioma es un intérprete. Para los cristianos evangélicos, la interpretación bíblica es una tarea de importancia fundamental. Para ellos, consideran que la Biblia es la palabra escrita de Dios, la revelación propia por parte del Creador acerca de sí mismo y de su propósito. Para las criaturas es la comunicación más significativa que los seres humanos pueden recibir. La interpretación bíblica enfrenta estos tipos de problemas lingüísticos que frecuentemente han sido formidables. Por la naturaleza, la Biblia sobresale del resto de la literatura, de modo que su interpretación presenta desafíos que superan a los de la traducción del idioma u otro, y de un entorno cultural antiguo a un moderno rápidamente cambiante. La Biblia no solo es un libro, sino una biblioteca entera de libros, cuya escritura abarca un periodo de más de 1500 años por parte de muchos autores diferentes, con la variedad de estilos individuales y propósitos inmediatos. Sin embargo, ella misma dice su asombrosa unidad demuestra a los cristianos que la Biblia es la palabra de Dios del lenguaje humano. El intérprete siempre será una criatura humana finita y fiable. Debe tratar de ver las cosas desde el punto de vista de Dios, aunque éstas se expresen de otra perspectiva humana. A través de los años, estudiosos dedicados a la disciplina llamada hermenéutica del griego para la interpretación han elaborado cánones o reglas para traducir e interpretar la escritura.
Los que estudian la Biblia tienen acceso a su trabajo por medio de comentarios exegéticos, exégesis del griego para la explicación. Es otra palabra que significa interpretación. La obra de la interpretación nunca acaba en partes, porque nuevos datos arqueológicos siguen iluminando los pasajes difíciles de dar a luz, en parte porque se han preguntado o se han presentado nuevas preguntas a medida que el entendimiento humano cambia. Es así que se descubren los errores de la interpretación por leer las escrituras en un significado que no estaba allí, un proceso llamado eisegesis. Eisegesis es el proceso de extraer del texto el significado intentando por su autor. Viene de la palabra griega hexagonai, que se utiliza para descubrir la divulgación o la descripción de un documento, una afirmación o un incidente donde se encuentra un nuevo testamento parece ser intercambiable con la hermenéutica. En Juan 1.8 la palabra explica cómo Dios se reveló a los seres humanos por la exégesis y dándose a conocer por el Hijo Dios. En Lucas 24:35 los 12 discípulos hicieron exégesis o contaron lo que había pasado en el camino de Emaús. La relación entre la exégesis y la hermenéutica es del tipo y el grado. La hermenéutica puede considerarse el paraguas bajo el cual la exégesis. La hermenéutica trata los principios o reglas generales de la interpretación que gobierna la exégesis bíblica. La palabra de Dios correctamente entendida en varios entornos culturales, impulsa tanto al maestro como al alumno a buscar los significados correctos, empleando, entendiendo el contorno histórico, crítico, lingüístico, cultural. Tanto la hermenéutica como la exégesis, los evangelistas se han apoyado en lo que ahora se conoce como el método literario gramatical histórico. La exégesis es la ciencia más exacta para descubrir los significados. La exégesis, a diferencia de la eisegesis, insertar hacia adentro, forma el corazón de la teoría de la hermenéutica. La exégesis aplica tres enfoques del texto. Primero, entender la gramática del texto. Segundo, entender el significado de las palabras individuales de la oración. Y tercero, entender el mensaje como un todo en el contexto del párrafo. En un capítulo, un libro en particular, un texto completo de la escritura, son los tres independientes. La exégesis puede involucrar una traducción, un párrafo, un comentario de la escritura. Estas son sus reglas generales gobernadas por la hermenéutica en una teología bíblica. En otras palabras, un texto no es suficiente por sí solo para llegar a un significado, sino se requiere de toda una estructura de la verdad revelada. La exégesis involucra un proceso. Primero, examinar su texto en sí, su origen y su redacción. Segundo, estudiar la traducción. Tercero, descubrir el contexto histórico, la autoría, el entorno y la fecha. Cuarto, analiza el contexto literario. Quinto, determina el género y el tipo literario. Sexto, bosquejar y diagramar la escritura. 7. Clasificar la gramática y la sintaxis. 8. Estudiar sistemáticamente una verdad dada en torno a toda la verdad revelada. Y 9. Aplicar el texto en resumen la relación a cualquier texto que se pueda formular las tres preguntas básicas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué impacto tiene en mí? Sin embargo,
El alumno debe de asegurarse de seguir todos los pasos de la exégesis para no apresurarse a una aplicación personal que carezca totalmente de justificación en los datos bíblicos. Deben evitarse dos aplicaciones erróneas del texto: moralizar la palabra y personalizar la palabra. Moralizar la palabra involucra implicar un cuarto punto moral dado a una verdad vista desde un punto de vista en particular en el tiempo. Personalizar el texto es similar, en que una visión individualista del mundo y de la vida dicta el significado y la aplicación. Se puede evitar tanto la moralizar como personalizar un texto aplicando una sana teoría de hermenéutica y de exégesis. En primer lugar, debe entenderse que la lectura de cualquier texto bíblico presupone que el lector actual no es el lector original. Debe realizarse un esfuerzo por determinar de qué manera podría haber entendido el texto el lector original. En segundo lugar, la comunidad interpretativa de los creyentes, la Eclesia, constituye el contexto de la lectura. En tercer lugar, puesto que los autores y destinatarios originales ya no participan en el proceso, la interpretación se da entre el texto y el alumno. Como el texto es histórico en su composición y en su presentación, deben utilizarse todos los métodos para entender su significado en esa luz antes de apresurarse a la aplicación. A pesar de la gran coincidencia acerca de lo que significa la Biblia, los expertos en estudios bíblicos a veces tienen diferencias en cuanto a su interpretación de un pasaje en particular. Los primeros padres de la Iglesia en Alejandría, Egipto, influenciados por el pensamiento filosófico griego, iniciaron toda una escuela de interpretación bíblica en la cual el texto se alegorizaba en gran parte. Es decir, se buscaba un sentido en el texto, no el significado sencillo y literal de las palabras. Se pensaba que las palabras representaban ideas espirituales en la mente de Dios. Los alejandrinos intentaron entender las escrituras imaginando de lo que Dios quería comunicar. Las interpretaciones imaginativas se fueron apilando una encima sobre otra hasta que se volvieron extravagantes o hasta fantásticas a medida que la influencia alejandría se infundía en la iglesia occidental durante la Edad Media. Entre los padres de la iglesia de Antioquía de Siria surgió otra escuela de interpretación que no rechazaba la alegorización completamente, pero en general prestaba más atención a las palabras de la Biblia en sí. Tuvo menos influencia que lo de los alejandrinos en los escolásticos medievales, quienes por casi 1000 años oscurecieron mucho el significado literal e histórico como interpretaciones misteriosas. La reforma protestante del siglo XVI llevó a la Iglesia a volver a predicar las Escrituras como un mensaje directo y sin vueltas de Dios. Los reformadores enfatizaron en el estudio de la gramática hebrea y griega, en la historia del antiguo y cercano Oriente, por sus herramientas más apropiadas para entender la Biblia. Sin embargo, ellos también insistieron en que la Biblia es perspicua, de latín para transparente, es decir, el significado de la escritura es evidente para cualquier lector inteligente que lee de la manera que se lee un documento humano común. Si esa persona no es suficientemente humilde para pedir
que el Espíritu de Él le dé el entendimiento para la palabra inspirada. Esta es la manera en la cual los cristianos deben encarar la tarea de la interpretación bíblica en la actualidad. Por el lado humano, doy por sentado que la Biblia fue producida y preservada por seres humanos competentes, pero eran por lo menos tan inteligentes y devotos como nosotros somos el día de hoy. Doy por sentado que eran perfectamente capaces de interpretar su propia experiencia correctamente y de prestar objetivamente lo que oyen y su experiencia en el lenguaje de su comunidad histórica, que hoy podemos entender con la debida diligencia. Por el lado divino, doy por sentado que Dios ha estado dispuesto y ha sido competente para disponer de que la Biblia incluye su registro del Señor Jesús emergiera y fuera preservado de la manera para asegurar sus propósitos para la misma. Entre los seres humanos alrededor del mundo, los que realmente creen en Dios no tienen problema con esto. Doy por sentado que Él dejó ni dejará su mensaje para la humanidad en una forma que sólo pudiera ser entendida por un manojo de estudiosos profesionales con fines del siglo XX que no pueden ponerse de acuerdo entre sí en cuanto a las teorías que adaptan para determinar lo que es el mensaje. Después de todo, la Biblia es el regalo de Dios para el mundo por el medio de su iglesia, no de los estudiosos. Llega a través de su vida, de su pueblo, y nutre esa vida. Su propósito es práctico, no académico. Una lectura inteligente, cuidadosa, intensa pero directa, es decir, gobernada no por las teorías oscuras y caprichosas, ni por una ortodoxia no pensante. Es lo que hace falta para dirigirnos hacia la vida en el reino de Dios. Hay dos pasos básicos para la interpretación. Hay que preguntar, 1. ¿Qué significa el pasaje para la persona que primero pronunció o escribió esas palabras y para la gente que primero oyó o las leyó? Número 2. ¿Qué debería significar el pasaje para un lector en la actualidad? La primera tarea es adelantarse en las circunstancias de la persona. De primero escribió, huyó o leyó el pasaje y luego tratar de entender el significado a la luz de toda la Biblia. La segunda es tratar de establecer el significado del pasaje en las circunstancias del siglo actual. Los intérpretes de todas las edades han luchado por ser fieles en estos dos pasos. A veces los cristianos están tan ansiosos por proclamar lo que el pasaje significa a sus coetanos, no entienden a perderle el significado o la situación original. Otros han hecho bastante tiempo a la situación del Antiguo Testamento, pero han perdido de vista los caminos reales de la introducción a la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesús. En esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pues donde hay perdón de los pecados no hay ofrenda, es decir, ofrendas de animales por el pecado. Hebreos 10:10 al 18. El contexto de toda la Biblia muestra la naturaleza concluyente de la ofrenda de Jesús por el pecado. Creó un nuevo pueblo de Dios, es decir, tanto judíos como gentiles que reconocen a Jesús como el Mesías. En consecuencia, Él es el Nuevo Testamento, se interpreta de muchas de las promesas del Antiguo Testamento para Israel, se aplican al nuevo pueblo, a la iglesia. Debido a tales desarrollos dentro de la Biblia misma,
es importante dar igual peso al primero y de allí a los dos segundos pasos. La realización de la transición correcta en los tiempos bíblicos al presente requieren estudios cuidadosos, oración, dependencia del Espíritu Santo. Los cristianos son responsables de no añadir ni de quitar el significado propuesto por Dios. Adelantarse en el pasado. Los 15 siglos a lo largo de los cuales se escribió la Biblia abarcaron grandes cambios de situaciones culturales y políticas. A veces el cambio sucede rápidamente, por ejemplo, la situación de Pablo en Atenas, Hebreos 17, versículos del 15 al 34, fue muy distinta a la situación que encaró en Jerusalén pocos años más tarde, en el capítulo 21, versículos 17, capítulo 23, versículo 30. Hay que prestar mucha atención en los eventos históricos del cercano Oriente, historia y cultura. Los escritos históricos nunca relatan todo lo que pasó, relatan la selección hecha por alguien en ciertos eventos entre lo que ocurrió con un cierto grupo de personas a lo largo de un periodo de tiempo. Esta sección de ayuda a lo que les traten de leer el registro van hacia la gente fuera y diferente de la que les rodea. La historia puede revelar 3 puntos fuertes y puntos débiles de las naciones, por lo que se han continuado o desaparecido. Pero la historia bíblica no solo enfoca a la gente. Su historia está enmarcada en Dios. Sus escritores veían de Dios revelarse de la historia, escogiendo a un pueblo israelita para trabajar con él de una manera especial. Dios se comunicaba directamente con personas individuales designadas como sus siervos, acerca de la base de sus bendiciones y de sus juicios hasta ellos. Por último, Dios se unió a ellos en la tierra, en la persona de Jesucristo, experimentando de primera mano las plenas agonías de la historia humana. El punto de vista de la Biblia es que hay un Dios, hay un pueblo de Dios y hay una historia. Los siervos de Dios no podrían concebir lo que se escribiera la historia sin ver en ella la mano soberana de Dios. Los historiadores seculares modernos ignoran o niegan el papel de Dios en la historia humana, pero para interpretar la Biblia hay que tratar de ver la historia como lo hicieron los escritores bíblicos, un tiempo, un lugar, un evento en donde Dios se pueda revelar a la humanidad en la historia. Para entender este significado, el escritor también debemos entender los patrones culturales de este escritor. La cultura incluye los hábitos, las costumbres, las herramientas, las cosas materiales producidas por las instituciones, las artes, la música, la producción literaria de cualquier pueblo, todas las cosas que crea y usa. La cultura en un tiempo particular es un buen barómetro para lo que el pueblo considera importante. La cantidad de dinero que se gasta en los entrenamientos, en bebidas alcohólicas y en armas, en que muestran los intereses y énfasis de cualquier pueblo, lo que hace cualquier pueblo, lo que realmente produce, lo que realmente releva acerca de lo que ellos son, lo que ellos dicen, lo que ellos viven, lo que ellos transmiten, ahora, antes y después. La estructura lingüística. El idioma es una parte esencial de la vida de cualquier pueblo. El Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo con una excepción de unas breves secciones en arameo. Génesis 31:47, Esdras capítulo 4 al 8, capítulo 6, versículo 18, capítulo 7 de los versículos 12 al 26, Jeremías 10:11, Daniel capítulo 2, versículo 4, capítulo 7, versículo 28.
El Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego. Cada idioma tiene su estructura particular en la gramática y se debe dominar para entender lo que se está escrito y traducirlo correctamente. Los tres idiomas tienen ricos vocabularios y matices y un significado que puede perderse fácilmente con la traducción. Muchas oraciones en la Biblia son largas y complejas. Todas las traducciones dividen las oraciones más largas de los idiomas originales, especialmente el griego, para que puedan leer más fácilmente en español. Las paráfrasis las simplifican aún más, lo cual produce la posibilidad de perder alguna de las conexiones entre las ideas. Lo que la paráfrasis muestra como oraciones independientes tal vez hayan estado más estrechamente unidas en el original, girando en torno de una sola forma verbal. En la actualidad se puede estudiar la Biblia con excelentes traducciones que muestran un sentido literal del original, como la Reina Valera, Mundo Hispano, así como una variedad de cuidadosas paráfrasis, como la Biblia del día, la Biblia del lenguaje sencillo. Más allá de ese tipo de comparaciones, los comentarios frecuentes pueden ayudar a entender las diferencias entre las traducciones del mismo pasaje. Contexto literario. El contexto es un pasaje, no se limita a las palabras o al párrafo inmediato que le rodea. Para interpretar un pasaje correctamente hay que verlo de esta manera inmediatamente antes y después del mismo. Pero también hay que pensar en el libro entero que en el contexto del pasaje. Es un libro como Daniel, en el contexto más amplio incluye una narración de eventos, de sueños, de visiones, más materiales tomadas de diversas épocas de la vida de Daniel, de los 3 o 4 reyes. Es necesario familiarizarse con todo el libro para entender una parte específica. Una frase oscura puede tomarse fuera del contexto fácilmente y recibir un significado que tiene sentido en la actualidad, pero un examen cuidadoso de esa frase a la luz del resto de Daniel podría mostrar que es imposible que sea la interpretación actualizada. Fuera de lo que Daniel quiso decir, ignorar en el contexto aumenta la posibilidad de descubrir un significado que en realidad no existe, es decir, de practicar una eisegesis. Los estudiosos, maestros y pastores, si se apuntan demasiado o si tienen alguna obsesión de la manera de un esquema interpretativo fuertemente sostenido, puede ser tan culpables de la eisegesis como cualquier otro lector común. Distinción entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Aunque la Biblia usa un lenguaje común a la gente, su tema principal no es nada común. Trata la hostilidad de los seres humanos acerca de Dios y a la manera en que estos, alejados de Él, pueden recuperar la comunión con Él. La realidad de Dios, la realidad del pecado, la realidad de la rendición son temas que desafían la capacidad del lenguaje humano. Cuando la Biblia, mi manera de encarar es diferente a la de encarar de otras formas literarias. No es que me apegue a mi aparato crítico mental, más bien mi pretensión por el análisis acentúa y se agudiza cuando leo las escrituras porque estoy motivado y movido por un profundo deseo de entenderlas. Citado por R.C. Spurgeon. Significado de la expresión literal y figurado. Se dice que el lenguaje literal, cuando lleva un significado habitual socialmente reconocido, es decir, el
Camión atropelló a un portón es usar un verbo atropellar literalmente. Significa que el camión arrolló el portón, pero decir que el jefe atropelló los derechos de los subordinados o el tiempo atropelló a los alumnos antes que puedan terminar el examen es usarlo figurativamente. Tanto el camión como el jefe como el tiempo pasaron por encima de algo. La naturaleza literal o figurada de la palabra arrollar no se afecta en la realidad de la experiencia. Tanto atropellar a un portón como atropellar es un derecho o son realidades. El lenguaje figurado toma un significado común o habitual y lo lleva a otro ámbito. Un ejemplo tomado en la Biblia es el uso común del lenguaje del primer siglo de la palabra redimir o comprar a una persona de la esclavitud para hablar a la manera de Dios redime a su pueblo del pecado. Se personifica en el pecado, mantiene a los seres humanos en esclavitud o en servidumbre. Dios los redime de esa esclavitud, es decir, libera a las personas por fe cuando entregan su vida. Muchos de los desacuerdos sobre la interpretación bíblica se reducen de una cuestión del grado de la literalidad produciendo en un pasaje. Cuando Juan dijo que el Espíritu Santo en el bautismo del Señor Jesús descendería del cielo como paloma, Juan 1, versículo 32, quiso decir sencillamente que el Espíritu Santo bajó como lo haría una paloma que está volando en el cielo. O quiso decir que el Espíritu Santo tomó forma de una ave real que descendió físicamente sobre Jesús. O quiso decir algo totalmente distinto. Con frecuencia el contexto proporciona suficientes indicios para que el lector pueda distinguirlo claramente. En otras palabras, en otras ocasiones, faltan los indicios y ellos mismos están abiertos a las interpretaciones diferentes. Figuras retóricas o breves. Muchos de los recursos literarios que se utilizan como figuras retóricas en la literatura común se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, un símil es una comparación en la cual se utiliza palabras tales como semejante o como. Una metáfora es una comparación directa. Ese niño es un rayo de sol. O en referencia a Jesús, he aquí el Cordero de Dios, Juan 1:29. En un pasaje conocido de Isaías se usa tanto el símil como la metáfora. Capítulo 40, versículos 6 y 7. Santiago 1, versículos 10-11. Primera de Pedro 1, versículos 24 y 25. Que toda la carne es la hierba y toda la gloria como la flor del campo. Seca la hierba, marchítese la flor. Reina Valera 1960. Esta afirmación metáfora saca que la hierba marchita de la flor muestra el poder de las figuras retóricas. Carne es la manera hebrea de referirse a la vida humana común. No importa lo vibrante o hermosa que sea la persona como una flor. En algún momento mostrará los defectos de envejecimiento y morirá. Ningún comentario abstracto acerca del envejecimiento tendría la cualidad penetrante y memorable de estar combinando la metáfora con el símil. La Biblia muchas veces describe a Dios como los miembros corporales y en movimiento, antropomorfismos, y con emociones, sentimientos y respuestas humanas, antropatismos. Las metáforas se usan acerca de Dios pueden referirse a su oído, boca, brazo o dedos. Salmos 8.3, Isaías 55.11. Isaías 59.1 describe la ira de Dios, Deuteronomio 1.37, 4.21. Los 10 mandamientos se dice que es celoso, Éxodo 25, Deuteronomio 5.9.
Estas metáforas no indican que la ira, los celos de Dios se sientan o se expresen como la ira o los celos humanos. Las emociones humanas están afectadas por el pecado, la ignorancia y la incapacidad humana para mantener el equilibrio emocional. Dios está exento tanto en las limitaciones físicas de los oídos, de los brazos, de la boca, de los dedos humanos, como la de las debilidades de las emociones humanas. Sin embargo, Dios puede hablar, oír y actuar. La Biblia dice que Él ama a los pecadores, pero también siente la ira por el pecado en los pecadores. Dios siente profundamente cuando sus criaturas se alejan de Él para ir hacia la idolatría y a la autodestrucción. Las metáforas de antropomorfismos parecen ser esenciales para la comprensión humana de Dios, pero hay que cuidarse de volverse literales. Dios no respira literalmente. Cuando se enoja, no pierde el control emocional. Cuando Jesús habló de los guías ciegos que colocaban mosquitos y tragaban camellos, Mateo 23-24, claramente estaba usando una hipérbole, una exageración consistente e intencionada. Jesús quería mostrar a los fariseos y a los escribas eran cuidadosos con detalles triviales, pero no podían ser astutos espirituales importantes. Estaba usando Jesús la hipérbole cuando dijo que les es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Muchos cristianos ricos fervientemente esperan que sea así. Estaba Jesús mostrándola hiperbólicamente que todos tienen la riqueza, suelen confiar en ellas en lugar de Dios, para enfatizar que es necesario tener confianza genuina en Dios para entrar en su reino, o estaba diciendo que es literalmente imposible que los ricos entren en el reino de Dios. El contexto muestra que sus discípulos estaban tan asombrados por el significado literal de sus palabras, en sus palabras, que Jesús los suavizó, agradando. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Figuras retóricas extendidas. La parábola es una realidad, es un símil extendido. La alegoría es una metáfora extendida. En Lucas 15, del 1 al 7, Jesús reveló la parábola acerca de la oveja perdida y de los fariseos y escribas, quienes estaban enfurecidos porque Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Jesús dijo que el gozo del cielo por un pecador que se arrepiente es como el gozo del pastor que recupera una oveja perdida. También utilizó la figura del buen pastor como una alegoría, cuyo significado Jesús tuvo que explicar en Juan 10, del 1 al 18. A la diferencia de la parábola, en que la forma pura solo tiene un punto principal, de la alegoría tiene varios puntos complementarios. Es la alegoría del buen pastor. Jesús indicó por lo menos 4 puntos de comparación. Número 1. El pastor es Cristo. Número 2. La puerta es Cristo. Número 3. Las ovejas son aquellas por las cuales Jesús pone su vida. Número 4. El rebaño representa la unión de todos los creyentes bajo un pastor. La alegoría es una historia relatada de modo que ciertos elementos puedan representar cosas específicas. Alegorizar ilícitamente es tomar un incidente histórico o una narrativa simple y hacerlo que signifique otra cosa. El tabernáculo del Antiguo Testamento ha sido un objeto favorito de alegorizadores. Por un ejemplo, en un lugar santo había un candelabro de 7 brazos fijado en un tallo de oro puro, Éxodo 25 del 31 al 40, que alumbraba
al sacerdote mientras realizaba su tarea. En las manos del alegorizador moderno se interpreta que las 7 lámparas encendidas representan al Espíritu Santo y el tallo representa a Jesucristo. El motivo de la interpretación es señalar la obra de Cristo como base de la manifestación del Espíritu en la Iglesia. Sin embargo, sin forzar para ningún significado, sencillamente se podría explicar la función de cada artículo del mobiliario en el tabernáculo y luego enseñar la diferencia y lo eficaz de la obra completa de Cristo bajo el nuevo pacto. Muchos pasajes del Nuevo Testamento utilizan imágenes tomadas del Antiguo Testamento, incluidas las del tabernáculo, pero rara vez las alegorizan. Ninguna alegorización que pase por alto significa que el Antiguo Testamento hace justicia al mensaje de Dios del Antiguo Testamento. Tipología. La tipología del Nuevo Testamento dirige la atención al punto de similitud entre una persona, un evento, un objeto del Antiguo Testamento y una persona. Un evento, un objeto del Antiguo Testamento, a veces se puede encontrar dos puntos en similitud en un solo ejemplo de tipología. Dios le dijo al rey David que es un descendiente que todavía no había nacido, Salomón. Edificará la casa del templo para Dios. Segunda de Samuel 7, 12, 13. Dios le dijo a Salomón: yo seré para el Padre y él será para mi hijo. Versículo 14. Símbolos y acciones simbólicas. Descripción apocalíptica. Libros enteros como Daniel y Apocalipsis, así como otros pasajes del Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, son ricos de simbolismo. El símbolo es una metáfora visual, un objeto, un acontecimiento que surge cierto significado de lo que declara explícitamente. Daniel describió el sueño gráfico del rey Nabucodonosor, una imagen con cabeza, brazos, vientre, muslos, piernas, pies, todos hechos de metales diferentes. El símbolo tuvo sentido cuando Daniel interpretó el significado de cada parte. En Apocalipsis, la bestia sale del mar y la otra bestia sale de la tierra, capítulo 13. Una ramera o prostituta representa la ciudad capital del imperio mundial, Roma, en la época de Juan, capítulo 17, de los versículos del 1 al 18, especialmente en el versículo 18. La bestia en la cual se montaba representaba tanto a los gobernantes del imperio mundial como a ese imperio en sí. Usar las escrituras mismas para descifrar el significado de los símbolos, como en Apocalipsis 17 se llama descodificar, tal vez en el simbolismo represente o parezca algo extraño por el hecho de que los gobiernos humanos pueden volverse bestiales, es abrumante, claro a la luz de la expectativa de este siglo XXI. La escritura apocalíptica era una forma de literatura producida por autores judíos y cristianos tempranos entre alrededor del 200 después de Cristo al 300 después de Cristo, que ilustraba simbólicamente el poder del mal, el oscuro caos que atrae el mal y el esplendor del poder de Dios para vencer finalmente al mal. Profecía. La palabra profecía tiene dos significados en la Biblia. Profetizar significa, 1, llamar a las personas a una vida santa, dejar de los ídolos y del egocentrismo y volverse a la obediencia a Dios y tener comunión con Él. Número 2, presidir la bendición o juicio, bendición para los que obedecen a Dios y calamidad para los que desobedecen. En la actualidad, muchos expertos en profecía parecen
especialmente en explicar el futuro, descuidando el rol profético igualmente importante de proclamar el llamado de Dios a la rectitud. El primer capítulo de Isaías comienza con lo que dice el profeta que ruega que el pueblo de Israel que deje su pecado y se vuelva a Dios. En este pasaje también predice juicio y promete bendición. Profetiza se refiere básicamente a ese tipo de predicación profética. Muchas veces es un lenguaje muy figurativo. En ninguna parte de la Biblia el profeta toma la forma de satisfacer la curiosidad natural de la gente acerca del futuro. Por lo general, no da predicciones detalladas del futuro. Inmediatamente antes de la ascensión del Señor Jesús, los discípulos le preguntaron al Señor sobre un solo detalle: ¿restaurará Dios ahora el reino de Israel? Jesús respondió: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Hechos 1:7. La profecía predictiva ha revelado lo suficiente para mostrar que Dios tiene el control de todo lo que pasa en el futuro. Sabe claramente hacia dónde se dirige la historia porque Él la está guiando y dirigiendo, pero el resto ha de permanecer oculto. El programa detallado de la historia futura pertenece solamente a nuestro Dios. Lenguaje de la creación y culminación. Lo que sabemos de la creación del mundo no solo es que Dios decidió revelar, no solo en Génesis capítulos del 1 al 3, sino a lo largo del tiempo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se declara la firmeza del hecho de que Dios creó todo lo que existe. Sin embargo, los pasajes no contestan las preguntas sobre el cómo, típicas del pensamiento científico moderno. Pensar bíblicamente acerca de la creación o culminación de las historias es limitarse a lo que dicen los pasajes, aunque se utiliza el lenguaje figurado así como el literal para descubrir tanto el principio como el fin de la historia. Las narraciones describen eventos reales, como pocos detalles. Nadie debiera entender que tiene el cuadro completo. No se debe tratar de formular una concepción de artistas acerca de cómo fue o cómo está exactamente. Sin embargo, se puede agradecer a Dios por la imagen fiel, aunque parcial, que ha provisto en las Escrituras. Poesía. Grandes porciones del Antiguo Testamento son poesía, una forma de la literatura de patrones, ritmos, características por un solo lenguaje concentrado, figurado y generalmente hermoso y poderoso. Por lo general se puede reconocer que la poesía en español por un patrón de sonido. A veces tiene líneas que riman. La poesía hebrea no depende de un patrón sonoro, sino de un patrón equilibrado en el pensamiento. La poesía es especialmente difícil de traducir de un idioma a otro, porque hay que transmitir los patrones junto con el significado de las palabras. Aquí tenemos una estrofa hebrea de Isaías 1:3 traducida al español. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. El paralelismo que se ve fácilmente en estas 4 líneas se caracteriza principalmente por la poesía hebrea. En los 2 pares de líneas de la segunda línea tiene la misma idea que la primera, lo cual se llama paralelismo sinónimo, que se representa una idea y luego repite las palabras diferentes. El primer par no se repite en el verbo, con 3 unidades acentuadas en la primera línea y 2 unidades acentuadas en la segunda línea. Se decide en la métrica, que es de 3 medios. En un segundo par de líneas
hay dos unidades acentuadas en cada línea formando un patrón de dos medios. La tercera y cuarta línea también tienen un paralelismo simbólico. Para un lector informal pareciera que ese detalle carece de relevancia, pero su significado, pero es parte de una postura poética del escritor. La forma en sí importante, el significado, y también se avisa al lector que debe esperar cuadros verbales, equilibrio rítmico e imágenes artísticas. En consecuencia, hay una ventaja en usar una traducción que imprime la poesía tanto como tal está formado la tipografía que hace difícil de reconocer. Ese formato ayuda al lector a hacer el cambio necesario de la prosa en un marco poético. Es bueno leer la poesía en voz alta, procurando sentir el equilibrio de las ideas y de las unidades acentuadas. Al hacerlo, el lector se pone más en sintonía con el estilo del escritor original, quien estaba formando ideas cuidadosamente en un hermoso lenguaje poético. Esto es parte del primer paso importante de la interpretación, averiguar lo que el pasaje significa para el escritor y el lector original. Conclusión. La tarea de interpretar la Biblia no termina nunca. Los cristianos deben esforzarse continuamente por entender el significado correctamente y volver a expresarlo para el mundo actual. La teología procura enunciar de manera considerada lo que enseña acerca de un tema de toda la Biblia. Muchos cristianos aceptan ingenuamente que las doctrinas enseñadas en sus iglesias, por lo que comienzan a estudiar la Biblia por sí mismos, aplicando correctamente los pasos de interpretación sana. Tal vez lleguen a una mejor comprensión en las creencias básicas del cristianismo. Si usted estudia la Biblia y lleva a un lector a cuestionar algunas de las cosas que se oyen acerca de la Biblia, eso también es una señal de crecimiento sano. Ningún cristiano escrupuloso debería dejar de estudiar la Biblia de Dios. Hay que verificar las ideas con estas enseñanzas, las declaraciones débiles o incorrectas de lo que Dios está diciendo. Hoy hay que revisarlas basándose en las ilustraciones acerca de lo que Dios y la gente han pasado en diferentes épocas bíblicas. Siempre se puede mejorar la interpretación devocional del cristiano porque las necesidades personales cambian constantemente. De repente se puede ver cosas importantes que antes se habían pasado por alto, aún en pasajes favoritos estudiados por muchas veces. Los dos pasos básicos de la interpretación son importantes en el estudio bíblico devocional. Digamos que uno tiene dudas. Puede buscar el relato de Tomás y su experiencia en Juan 20, 24 al 29. El primer paso para ver de esta manera es que venció Tomás sus dudas. El segundo es aplicar la narración creativa a la situación propia, reconocer que las personas en la Biblia tenían los mismos tipos de problemas, pueden ser aleatorios por sí mismos. Abordar la interpretación con estos dos pasos también puede evitar que un estudio bíblico grupal se diluya en meramente compartir opiniones sin ningún fundamento bíblico real. Una persona versada en un enfoque puede ayudar a otras a realizar su propia contribución al entendimiento de un pasaje particular en el grupo.